Hola, ¿cómo están? Alumnos del primer y segundo nivel medio. Bienvenidos a la actividad número 2 de esta unidad número 1 del segundo semestre del lenguaje algebraico. Esta actividad, en esta ustedes van a aprender a operar expresiones algebraicas, es decir, van a sumar, restar, multiplicar distintos términos algebraicos y expresiones, ¿sí? Monomios por monomio, monomios por binomio, binomios por binomio. Y también van a calcular lo que son los productos notables, que más adelante se lo voy a explicar. Bien, primero partamos por qué es un término semejante. La clase anterior, o en la actividad anterior, ustedes aprendieron lo que era un término algebraico, que estaba compuesto por números y letras, ¿cierto? Ahora, el término semejante quiere decir que cuando yo tengo varios términos, hay algunos de ellos que son semejantes entre sí, es decir, que tienen la misma parte literal y el mismo grado. A eso se le va a llamar término semejante, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Fíjense, tengo un polinomio donde tengo un 5x cubo más 2x menos 3x cubo más 5x. Aquí podemos distinguir un par de términos semejantes que lo dejé subrayado con color rojo y otro par de términos semejantes que lo dejé en azul. Los que están en rojo, si se fijan, tienen la parte literal x elevado a 3. ¿Ya? Por lo tanto, son semejantes porque tienen la misma parte literal. Y luego lo que hacemos es reducirlos. Es decir, vamos a restar los coeficientes numéricos. El número grande, es decir, 5 menos 3. Y eso nos da como resultado 2. Manteniendo la parte literal que es el x elevado a 3. Por otra parte, los que están subrayados en azul, si se fijan, tienen la misma letra, la misma parte literal, es decir, x, ambos términos. Por lo tanto, sumamos el 2 con el 5, que serían los coeficientes numéricos, y eso nos da un resultado de 7, manteniendo la parte literal que es x. Por lo tanto, de ese polinomio de 4 términos, lo reducimos a un binomio. ¿Cómo se multiplica? Fíjense acá, tenemos un monomio por un monomio. Si se fijan arriba, tenemos que multiplicar el menos 3x al cuadrado y por 4x a la cuarta y al cubo y z al cuadrado. No nos asustemos con esto. ¿Cómo se multiplica? Primero multiplicamos los coeficientes numéricos. Fíjense ahí en el segundo título. Multiplicamos menos 3 por 4 y eso nos da como resultado 12 negativo, ¿cierto? Y luego multiplicamos la parte literal uniendo todas las letras que son iguales. Es decir, juntamos las x, juntamos las y y juntamos las z. Tenemos un x cuadrado y un x a la cuarta. Eso quiere decir que vamos a tener un x elevado a 6, porque se suman los grados o se suman los exponentes, ¿ya? En las y tenemos y elevado a 1 y tenemos y elevado a 3. Eso me da un total de y elevado a 4. Y finalmente tenemos una sola z que está elevada al cuadrado, por lo tanto se mantiene. Si volvemos arriba al ejemplo, si se fijan, el resultado sería menos 12, x a la 6, y a la 4, z a la 2. Es decir, multiplicamos los coeficientes y luego sumamos los exponentes de las letras iguales. Así se multiplican los términos. Otro ejemplo abajo tenemos monomio por binomio. ¿Cómo se multiplica un monomio por un binomio? Simplemente multiplicamos el monomio que está afuera por cada uno de los términos que están dentro del binomio. Es decir, en el primer ejemplo vamos a multiplicar 2a por 3a. Eso me da un resultado de 6a elevado a 2. Acuérdense que cada a está elevado a 1. Y luego multiplicamos 2a por 5b. Respetando el signo negativo nos quedaría menos 10ab. Porque 2 por 5 son 10 y a por b es ab. Recuerden que si las letras son distintas, solamente se juntan, ya se unen. No hay nada que hacer ahí. Si las letras son iguales, se suman los exponentes. Y estos serían los productos notables que vamos a ver en esta ocasión. El primer producto notable se llama cuadrado del binomio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un binomio, es decir, a más b, elevado al cuadrado o elevado a 2. ¿Cómo desarrolla ustedes o cómo se desarrolla un cuadrado en binomio? Fíjense ahí. Dice que el primer término, es decir, la a, va a quedar al cuadrado, más el doble. Acuérdense de qué significa el doble. Significa 2 por. El doble del primer término por el segundo término, es decir, 2ab, más el segundo término al cuadrado, es decir, b elevado a 2.
Así se desarrolla un cuadrado en binomio. Acá les puse un ejemplo al ladito. El binomio sería 2x más y eso está elevado al cuadrado. Entonces, el primer término, que es 2x, lo dejamos al cuadrado, más el doble del primer término, que es 2x, por el segundo término, que es y, más el segundo término, que es y elevado al cuadrado. Luego de esto lo calculamos, 2x al cuadrado son 4x al cuadrado. Luego tenemos el doble de 2x, que sería 4x por y, más al final tenemos el y elevado a 2, porque ahí no hay nada que calcular porque no hay ningún número. ¿Ya? Así se calcula el cuadrado del binomio. Y la suma por diferencia, que es el segundo producto notable que les traigo, dice que yo al multiplicar dos binomios que son muy parecidos, pero uno está sumando y el otro está restando, el resultado siempre va a ser la resta o la diferencia del primer término al cuadrado con el segundo término al cuadrado. Es decir, si mi binomio es a más b y a menos b, entonces el resultado va a ser a al cuadrado menos b al cuadrado. Acá hay un ejemplo. Tenemos los binomios 3a más 2b y 3a menos 2b. Si se fijan, son muy similares los binomios, pero uno está sumando y el otro está restando. Según el desarrollo de la suma por diferencia, dice que tengo que dejar el primer término al cuadrado, o sea 3a al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, es decir 2b al cuadrado. ¿Ya? Ese sería el resultado si lo desarrollamos. 3 al cuadrado son 9a al cuadrado y 2 al cuadrado son 4b al cuadrado. Nos quedaría 9 al cuadrado menos b, 4b al cuadrado. Perdón. Eso sería, sigan bien el desarrollo de cada una de las explicaciones que hice y nos vemos en la clase del día martes. No se olviden, a las 16:20, ese es el nuevo horario que va a regir hasta el final de año. ¿Ya? 16:20. Que estén bien.